Buenas, buenas, 6 de enero, 10:01 de la noche, un gusto saludarles. Estamos grabando Convergencia que se estrena mañana a primerísima hora, mañana 7 de enero, miércoles, ¿verdad? 7 de Miércoles, enero. miércoles. ¿Cómo le va, Ana Normal. Cris? ¿Todo bien, Richard? Saludos a vos y a todos los costarricenses. Aquí dejándoles y volviendo de nuevo a nuestra habitualidad y a nuestro horario normal. Así que poniendo en perspectiva desde ya la política y todo lo que ha sucedido todos estos días. Salud por eso. Salud por el Vamos. café. Sí, ok. Vamos entonces, vean, hay un orden, ¿verdad? Que vamos a desarrollarlo como lo hemos venido haciendo normalmente por bloques, pero yo le pedí a Ana Cris un chancecito para hablar sobre este tema que les vamos a poner aquí a continuación. ¿Por qué? Porque, y no vamos a poner el video de entrada, ¿ok? No vamos a poner el video. Yo comparto la opinión de muchas personas que han publicado en sus redes sociales. Esto es algo grotesco y burdo. Que pueden decir que está muy bien realizado con inteligencia artificial, pues de ahí, técnicamente, digamos, sí, es visiblemente llamativo. Sin embargo, es grotesco y burdo para mi criterio personal. Ahorita le preguntaré a Ana Cris cómo lo concibe ella. Lo que yo quiero es comentar lo siguiente. La persona que está detrás de este video, pues es una persona que yo conocí hace casi 30 años, en el año 99-2000, me acuerdo, Giovanni Bulgarelli, ¿verdad? Que es él es un creativo, publicista y se ha especializado mucho en la parte política. La campaña del menos malo o el guión del video del salto al vacío son creaciones de Giovanni Bulgarelli. Yo quiero destacar que como profesional Giovanni Bulgarelli es muy disruptivo, sumamente creativo, eh, ingenioso, se sale de la caja, digamos, como se habla en esos términos. Y en ese sentido, pues no solamente ha hecho lo que he comentado, ha hecho muchos otros trabajos. En su momento, como le digo, 99-2000, yo lo vi trabajar y se notaba la pasta que desde ya tenía. En ese momento tenía el pelo larguísimo, como hasta la mitad del brazo, más o menos. Y era bastante innovador, ¿verdad? Adelantado su tiempo, dígalo, si lo quieren ver de esa manera. Obviamente, en publicidad la premisa es llamar la atención, impactar, jalar, ¿verdad?, a la gente. Y él ya lo había adelantado. En el mes de diciembre del 2025 se anunció que él se incorporaba a la campaña de la señora Ana Virginia Calzada, candidata a la presidencia. Pero aquí no voy a comentar, ya di mi opinión sobre si el video es correcto o no. Para mí, personalmente, su composición visual es muy burda, muy eh, fea. Por más de que técnicamente se vea bien, el mensaje que deja es como muy pesado, muy denso, ¿verdad? Oscuro. Y si ese era el propósito, pues se logró. Sin embargo, cuando uno come algo rico, está cómo sabe y está el retrogusto, que es el sabor de boca que queda, ¿verdad? Ya después de que uno ingirió el alimento. Y ese retrogusto en este caso siento que no ha sido muy positivo, más allá de que llamó la atención y provocó justamente que varios medios de comunicación llamaran a doña Ana Virginia Calzada para que hablara del video. Pero lo que yo quiero nada más aterrizar es en esto, el derecho a la imagen. ¿Ok? En Costa Rica hay legislación que protege la imagen de las personas. Pero si entonces uno dice, ok, las personas que aparecen ahí están generadas por inteligencia artificial, entonces no son las personas que parecen ser, digámoslo así. Dígase, el presidente de la República, doña Pilar Cisneros, doña Laura Fernández y varias personalidades principalmente no, casi que todas del oficialismo, ¿verdad? Hay muchas. Entonces, si uno dice, es que los ponen ahí, técnicamente van a decir, no, esas son imágenes creadas por inteligencia artificial. Ese es un vacío legal. El derecho de la imagen protege mi imagen, esto, que soy yo. No estoy siendo generado
por un software, por un programa, por una inteligencia artificial. Soy yo. O sea, si alguien utiliza incorrectamente mi imagen, yo tengo justamente ese derecho de la protección de mis datos y de mi imagen y puedo ejercer algún procedimiento legal, ¿verdad? Pero en Costa Rica la legislación no ha llegado todavía a incorporar la inteligencia artificial y todos sus usos. Hay algunos proyectos en la Asamblea Legislativa, pero son muy incipientes todavía para lo que está pasando en este momento, porque esos proyectos se hicieron, algunos de ellos con la misma inteligencia artificial, pero se hicieron hace como 2 años. Y en ese transcurso, y en ese momento, todavía la inteligencia artificial no creaba videos, al menos al alcance de uno. Si uno recuerda la película Rápidos y Furiosos, con inteligencia artificial recrean o digitalmente recrean a un actor que había fallecido en un accidente. Y eso fue hace 2, 3 años también, más o menos, o un poquito más. Pero no estaba al alcance de uno. Ahora sí está al alcance de uno. ¿Y qué es lo que sucede? Que efectivamente, legalmente, uno dice, se parece a fulanito de tal. Pero no es fulanito de tal, porque lo creó una inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que esta legislación necesita, la local, la costarricense, necesita adaptarse a este tipo de cosas. Porque el día de mañana, por inteligencia artificial, generan una imagen de alguien haciendo cualquier cosa de la más mala que se imaginen, y entonces uno no va a poder demandar porque sencillamente se parece mucho a uno, pero no es uno. ¿Por qué? Porque no fue uno. Fue algo generado por inteligencia artificial y que los derechos de autor los tiene la inteligencia artificial. Y porque esa persona, o yo, digamos en este caso, nunca estuve ahí presente. No fui yo el que hizo eso. Nada más para cerrar esta parte, voy a leer parte de lo que indica un bufete de abogados en Europa, en España concretamente, que sí están bastante adelantados con el tema de inteligencia artificial, de la regulación de inteligencia artificial. Y dice, un deepfake, ¿ok? Es un término en inglés, es un contenido audiovisual generado o manipulado mediante inteligencia artificial que reproduce de forma realista la apariencia, la voz o los gestos de una persona real. En el ámbito mercantil, por ejemplo, la parte de comercio, ¿ok? Existe deepfake publicitario, cuando ese contenido se utiliza para promocionar los productos o servicios generando la apariencia de que una persona concreta respalda la marca. Desde el punto de vista legal, y esto, o sea, si aplica a lo comercial, aplica a lo más grave, que sería incluso cuestiones delictivas, ¿verdad? Entonces dice, desde el punto de vista legal, no importa que la imagen no sea real, sino que el público identifique a un tercero, ¿ok? Y lo vincule comercialmente con el anuncio. Voy a repetir ese parrafito. Esto es lo que se necesita incorporar para evitar este tipo de videos. ¿Ok? Desde el punto de vista legal, no importa que la imagen no sea real, sino que el público identifique a un tercero y lo vincule comercialmente con el anuncio. En este caso sería, no importa que la imagen no sea real mientras se identifica a la persona que aparece en el eventual caso de que se haga la modificación de la ley aquí en Costa Rica, que la persona identifique a quienes aparezcan ahí como la persona que parece ser. ¿Ok? Y ahí sí estaríamos hablando de que este tipo de contenido o este tipo de videos no se podrían realizar. ¿Causó impacto? Sí. ¿Está bien logrado? Quiere decir que le dieron las indicaciones necesarias a la inteligencia artificial para hacer un super video. Sí. ¿Que el contenido da de qué hablar? Sí. ¿Que eso hizo que llamaran a doña Ana Virginia Calzada para que diera su opinión? Sí. ¿Que aporta algo positivo a la campaña? Personalmente yo creo que no. ¿Ok? Y que pone en discusión el tema de la inteligencia artificial para este tipo de situaciones, eso sí, también. Y esto es algo que debería verlo desde una asamblea legislativa con mucha seriedad técnica y hasta el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Esa es mi opinión y solamente subrayo. Según la legislación costarricense, al parecer,
este video no infringe ninguna norma legal. Aquí en Costa Rica, esto no se podría reproducir en Europa. Bueno, yo quiero agregarles nada más que, bueno, considero que aparte de de lo burdo y lo grotesco desde mi punto de vista, la comparación, voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque es lo que creo yo que quiere hacer el video, donde una administración actual se liga con el infierno o con un tipo de estas cosas, con inclusive narcotráfico o cosas ilegales. Me imagino que a eso es a lo que presuntamente se quiere referir la señora Ana Virginia Calzada y utiliza imágenes que se parecen a actuales políticos como el señor Rodrigo Chávez Robles, presuntamente, como la señora Laura Fernández e inclusive la señora Pilar Cisneros, cuando existe una posición, entonces tendrá supuestamente, según ella, consecuencias. Y ahí es lo que se refiere, consecuencias legales para unas declaraciones que se dieron por parte de la señora Pilar Cisneros, según lo que dijo la señora Ana Virginia Calzada, después de haber producido precisamente este video, compatriotas. Y yo apoyo completamente lo que dice Richard. Así como algunos se pueden defender legalmente en términos generales, yo creo que otros también lo deben hacer y este tema de la IA tiene que ir hacia otro nivel. Nosotros ya estamos pues produciendo, somos un país que está creciendo muchísimo y en el tema de legislación, pues definitivamente tenemos que crecer. Y hay que proteger este tipo de cosas. El tema de la imagen se debe proteger muchísimo, sobre todo cuando hay reacciones legales de parte de un lado. También podrían tener derecho el otro a tener reacciones. Me refiero a todo esto en el sentido de lo que se le llama la justicia, ¿verdad? De la equidad y la igualdad al acceso legal a defenderse cada persona. Y yo creo que esto definitivamente tendría una reacción, pero definitivamente en las redes sociales, pues tuvo una reacción, pero más bien yo sentí dentro de los comentarios, era como una reacción de rechazo. En general, eso fue lo que sentí de lo grotesco. No sé si la campaña o cómo es que lo quería leer la campaña de ella que hubiera alguien, o sea, que el público hablara de ella. Ciertamente me imagino que sí, porque después del video hay un comentario de parte de ella. Entonces, en términos generales, me imagino que el spot tuvo su efecto, ¿verdad? Pero también es un efecto corto, a corto plazo. La pregunta mía es si, digamos, a la campaña de la señora, es si ese efecto le produce o le mueve la aguja en el sentido de decir, bueno, vamos a votar por usted. Habrá que verlo en las siguientes encuestas que nos respondan esa pregunta, ¿verdad? Periódicamente a ver si este tipo de campañas, spots, pues producen, ¿qué producen en el votante? Y nada más una cosita más. De repente, a nivel, en los círculos publicitarios, esto que voy a decir lo saben perfectamente, ¿verdad? Esto no es el agua tibia, el descubrimiento del agua tibia. Pero cuando, cuando se lanza, por ejemplo, la campaña del menos malo, y estoy hablando de los trabajos hechos por Giovanni Bulgarelli, que fueron innovadores en su momento. La campaña del menos malo influenció, movió, impactó. El video del salto al vacío, con toda la polémica que hubo ahí, que ustedes ya sabrán, recuerden nada más la comparecencia, no solamente donde fue Giovanni Bulgarelli, sino donde fue Eloy Mora y todo lo que dijo Eloy Mora alrededor de ese Oh, video, sí. que ese es otro tema, ¿ok? Pero alrededor de el salto al vacío también hubo pues ahí un movimiento y como que puso turbio el asunto, ¿verdad? Pero si el objetivo es impactar, impacta. ¿Cuál es la diferencia
con el momento actual. Por eso digo que esto que voy a decir en los entornos publicitarios lo saben perfectamente. Mientras que en otros momentos en el pasado uno veía ese tipo de materiales y se quedaba con eso y comenzaba a procesarlo internamente, algo podía generar. Ujú. Pero hoy ese video sale a las 10:16 de la noche, que es en este momento, dura, debo decir cuánto dura, 30 segundos, 30 ¿ok? segundos. Terminado ese video, en 30 segundos tiene miles de comentarios, Ujú. reacciones y comentarios de todo tipo. Y si la constante, vea la diferencia, las campañas anteriores no tenían ese nivel de respuesta en tiempo real, esa respuesta viva de la gente. Si esa respuesta al final de cuentas no termina siendo positiva en el resultado del movimiento de la aguja que dice Ana Cris, entonces termina no siendo útil. Llama la Exacto. atención, ¿verdad? Hace bulla, Y ya, ilumina y ya, como una ¿verdad? bombeta. Sí, sí, como una bala de salva, ¿verdad? Una bala Sí, de, no sé cómo se llama, bala de fogueo, bala de salva, que hacen sí. bulla y sueltan la chispa, pero no hace más. No Eso hace lo más. van a Se ver en apaga estos días. O sea, los efectos los van a ver en estos días. A este momento, ¿cuándo fue que se publicó ese video? Hace un par de días. a su par de días. Ok, en este momento. Y obviamente, pues eso no se ve reflejado todavía en la encuesta que vamos a ver ahora de Sid Gallup, pero de doña Ana Virginia Calzada sigue en el 1% por debajo del margen de Sí, error. sí. Entonces, es ahí donde tienen que comenzar a evaluar, pero yo personalmente como ciudadano, este tipo de contenido producido de esa manera, no solo en la parte técnica, sino en la parte de mensaje, considero que no es agradable. Nada más. Por dos. Ujú. Listo. Ahí Nos terminamos con vamos, esto entonces. sí, nos vamos al siguiente. Ahora sí vamos a abrir la agenda que teníamos establecida y vamos a hablar del bloque de Venezuela asociado a la señora Laura Fernández, Ujú. donde vamos a leer un comunicado, bueno, perdón, un video precisamente donde ella da su posición específicamente al gobierno que ella posiblemente tendrá bueno, en una eventual votación de los costarricenses y de cómo trataría el tema bueno, del tema del gobierno y de Nicolás Maduro, de cómo se trató esto y de cuál sería su posición para la protección de la seguridad de Costa Rica. Correcto, sí. Básicamente es la posición de doña Laura ante las dictaduras eh, del siglo Latinoamericana, XXI, sí. ¿verdad? Ujú. Las dictaduras latinoamericanas del siglo Ujú. XXI de Correcto. izquierda. Entonces vamos a escuchar el pronunciamiento de doña Laura y después vamos a ver unas cositas más. ¿Por qué apoyo una Venezuela libre? Costa Rica es una de las democracias más fuertes y antiguas del mundo. Por eso, como costarricenses, no podemos ser indiferentes mientras a un pueblo hermano le roban su derecho más sagrado, elegir en libertad. Los venezolanos, igual que nosotros, merecen instituciones que sirvan al pueblo y no a una cúpula autoritaria. Una casta que bajo el disfraz de una falsa justicia social se aferra al poder, empobrece al ciudadano y vive rodeada de privilegios. Apoyo una Venezuela libre, porque América Latina debe sacudirse ya de los mismos de siempre, aquellos que asaltan el poder para servirse de él, dándole la espalda a la dignidad humana y a las legítimas aspiraciones de los pueblos. Lo que ocurre en Venezuela me compromete aún más a proteger a nuestra patria, a defender a Costa Rica de la corrupción y de cualquier amenaza ideológica que pretenda destruir nuestros valores, nuestras familias, nuestra fe y nuestra libertad. Óiganme bien, en mi gobierno el orden será la regla. Estrecharé la cooperación con el FBI, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos para barrer de Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico.
Se acabó la impunidad en el Poder Judicial. Quien cometa un delito pagará hasta el último día de su condena. Además, como presidente, no haré lo que otros gobiernos recientes hicieron, como Laura Chinchilla, del PLN, o Luis Guillermo Solís, del PAC. Reunirse, legitimarse, hasta tomarse fotos con dictadores y violadores de derechos humanos, como Hugo Chávez y Raúl Castro. ¿Quién ha visto? Eso conmigo no pasará. Jamás traicionaré al pueblo de Costa Rica que me dio su confianza. Apoyo una Venezuela libre, porque todo ser humano merece cumplir sus sueños en su propia tierra, bajo el abrigo de una patria próspera, segura y en paz. Como su futura presidente, mi voz no temblará. Democracia siempre, dictadura nunca, por una región con orden, libertad y prosperidad. Que Dios bendiga a Venezuela libre y que Dios bendiga a nuestra amada Costa Rica. Laura Fernández, presidente, para seguir adelante. Las dictaduras socialistas del siglo XXI, así se llaman ahora, ¿verdad? Nada más quiero mencionar aquí 4 puntos antes de presentar, creo que es un material más sobre esto, ¿verdad? Y Sí. es que, primero, las dictaduras socialistas del siglo XXI, la izquierda, siempre va a hablar de ese término, justicia social. Creo que de eso hablé en el live del domingo, Ujú. me parece. Y bajo ese concepto de justicia social que suena tan romántico, tan bonito, tan atrayente, tan bueno, tan adecuado, tan beneficioso para las sociedades, es que justamente destruyen la democracia por la justicia social, la igualdad, ¿verdad? Para todos. Importante también de que va a mantener esa cercanía con el FBI y con la DEA, indica doña Laura Fernández. ¿Y por qué lo hablo en afirmativo? Porque si nos ponemos a pensar al día de hoy, martes 6 de enero, a las 10:24 de la Cuatro. noche, Ujú. al día de hoy, doña Laura Fernández está ganando en primera ronda y obviamente con mayoría de diputados, al día Ujú. de hoy. A Ujú. 20, ¿qué? 27, 26 días de las elecciones, más o De menos, las que tengo que elecciones. actualizar el calendario que voy marcando. Esto en el contexto de la encuesta que salió hoy precisamente, que ahora vamos a De poner. decir Gallup, que ahorita la vamos a hablar. Luego, el tercer punto bueno, entonces, esta relación con Estados Unidos, la reunión que mantuvo con don Marco Rubio, ya no siendo ella miembro del gobierno, pero que Ujú. él validó a doña Laura como una representante de aquello que los intereses de Estados Unidos considera correctos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, trabajar con el FBI y con la DEA, pues es algo muy positivo para el entorno de seguridad del país. Luego, lo de la impunidad en el Poder Judicial, eso es importante de tomar en consideración. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, y hablando en general, no hablando de todos los funcionarios, pero hay personas que toman decisiones en el Poder Judicial de alguna manera han favorecido a que la impunidad se fortalezca, es decir, que se cometan delitos contra la gente y que no se reciban la condena adecuada, o que una persona pase más de 300 veces, yo sé que lo he dicho un montón de veces, pero es que ese es un ejemplo buenísimo. ¿Qué hace una persona pasando 300 veces y siguen libre? O sea, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Yo hablando formal y nada que ver. O sea, y finalmente el tema de Nada que las ver. fotos de Laura Chinchilla con los dictadores de Venezuela y de Cuba. Vamos, e incluso de otros expresidentes también, con Daniel Ortega, con los hermanos Castro, porque recordemos, Fidel Castro se reunió con Oscar Arias, Ujú. ¿verdad? Laura Chinchilla tiene fotos con Raúl Con Castro, el Raúl hermano, Castro, y con Hugo Chávez. Hugo Chávez. Creo que también con Nicolás Maduro, Estuvo en el funeral de Hugo Chávez Frías, ¿verdad? ¿verdad? En De fin, hubo una hecho, relación ahí. y de hecho, Nicolás Maduro llega al poder después del fallecimiento de Hugo Chávez y no era constitucional eso.
hicieron una modificación forzada de la Constitución Ujú, para que Maduro pudiera optar y ganó de manera ilegítima desde ahí. ¿Ok? ujú. Pero bueno, el punto es el siguiente, porque doña Laura Chinchilla sale diciendo, yo nunca me he manifestado a favor de los dictadores, que no sé qué, solamente aparezco en fotos. No, no es aparecer en fotos, porque aparecer en fotos es que yo agarre el celular ahorita, ¿verdad? Y entonces, Ana Cris, sonría. Yo hago acá, ¡ping! Ay, nos Apareció en sacamos la un foto, selfie. Ajá, ¿verdad? ajá, Apareció en la foto, ¿verdad? O no le digo nada y usted está ahí haciendo sus cosas y yo, ¡ping! Y ujú, apareció en la foto. ujú. Es que se tomó una foto y en política, diplomáticamente, tomarse una foto significa validación, Validación. ¿ok? Porque de lo contrario, yo no me tomo una foto con esa gente. A ver, si en una convención internacional llegaba Maduro y llegaba Milei de Argentina, ¿ustedes creen que Milei se dejaría tomar una foto? O sea, sí, Jamás, dadnos la mano y que la gente nos tome foto. jamás. Milei a 100 metros de distancia le diría, corrupto, ladrón, Oh, eso sería terrorista, lo bonito. zurdo ¿verdad? Así habla Sí, Milei, sí, eso le diría. porque así habla Milei. Eso Entonces, le ¿qué es lo que diría. quiero decir? No es el que yo no nunca mostré apoyo hacia esas personas, no. El hecho es de que sostuvo una relación cordial con esas personas que representaban dictaduras y donde hay dictadura hay gente sufriendo. Ese es el punto. Lo correcto es, si está ahí el dictador, ni me le acerco. Exacto. Punto. ¿Ok? Así de sencillo. No es que las relaciones bilaterales, la diplomacia, no, me vengan a joder la vida, perdón. O sea, No, 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 nada que ver, no, no. nada que ver. Sencillamente mantener distancia. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de cercanía se interpreta como una validación de lo que esa persona está haciendo. Sí, yo quiero quedarme con esa parte que está hablando Richard de la validación. Es que no solamente se tomó fotos, sino que tuvo una, vamos a ver, una cronología, y una disposición. Llámale diplomacia, no, no, no. Detrás de esa validación habían personas que estaban sufriendo y ellos lo sabían. Ellos lo tenían conocimiento precisamente desde hace, en el caso de Cuba, más de 60 años, en el caso de Venezuela ya habían sido, ¿qué? Ya eran 10, 15 años lo que estaba pasando en Venezuela. Es decir, lo que hizo la señora Laura Chinchilla no fue solamente tomarse fotos, es darle credibilidad a gobiernos que no la tenían, que hicieron todo lo que hicieron y existen ahí los sinnúmero de testimonios de los mismos venezolanos, los sufrimientos, las cosas tan terribles que ellos pasaron, que han pasado y óigame, seguirán pasando porque todavía están ahí adentro y son gobiernos, es muy fácil, es muy cómodo hablar que todo está bien, que la izquierda esa está bien, desde la comodidad de la que hemos hablado de un país en el que no ha sido objeto de ninguna coartación, así, ninguna disminución de su libertad. Es decir, yo siento que definitivamente lo que hizo Laura Chinchilla no se puede justificar. En esos casos yo sinceramente mejor me quedaría callada, pero doña Laura Chinchilla no lo puede hacer. Y el tema de la justicia social, ahorita lo vamos a probar con datos económicos para que ustedes se den cuenta en qué niveles vamos a comparar, por ejemplo, a Costa Rica con Venezuela y donde definitivamente no hay justicia social. Correcto. Y justamente relacionado a eso hay una publicación, bueno, la publicación justamente del video de doña Laura Fernández, Ujú. la red X, ha sido, no sé, replicado, comentado, digamos, ¿verdad? De Por el congresista congresista republicano republicano. Ujú. Carlos Jiménez, Carlos A. Qui- Jiménez, ujú. ¿verdad? Que
no, lo que vamos a hacer nada más como leer lo que indicó. O sea, hace aquí, comparte el video de doña Laura e indica, desde el Congreso de Estados Unidos felicitamos la postura contundente y digna de la hermana República de Costa Rica ante el narcorrégimen de Venezuela. Felicitamos el trabajo de la ministra, bueno, le dice ministra, pero obviamente pues ya no es ministra, ¿verdad? Solamente que por ahí se confundió. De la ministra Laura Fernández para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones, ¿verdad? Entonces aquí viene justamente el comunicado de doña Laura, replicado por este congresista de Estados Unidos. Y esto es importante. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro principal socio comercial y diplomático es Estados Unidos. Y tener justamente ese reconocimiento, así como también fue la nota que se publicó en el diario Las Américas, que lo vimos en Convergencia anterior, me parece, o lo Sí. comenté yo en el live. No, creo que lo comentaste en el live, Ah, ok, sí que me en hago bolas a convergencia veces, perdón, son tantos videos. Entonces, no y importa. estos días con lo de Maduro, de verdad. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Resaltar estos rasgos porque solamente a doña Laura le están haciendo estas reacciones desde Estados Unidos. Yo quiero comentarles que Marco Rubio ha hablado precisamente de los gobiernos amigos. Dentro de esos gobiernos amigos se encuentra Argentina, se encuentra precisamente El Salvador, República Dominicana y, por supuesto, Costa Rica. Cuando se habla de países hermanos, ya se siente una cercanía especial, sobre todo en esta política, esta geopolítica nueva que se está dando actualmente en el continente donde se desea contener todo este tema de la seguridad y lo que está sucediendo con la reducción precisamente de la izquierda, sin dejar de recordarles los sinfines de personas que emigraron a Estados Unidos y obviamente al final Estados Unidos fue afectado con la gran cantidad de inmigración que produjo precisamente de fuente el narco régimen del señor Hugo Chávez Frías y posteriormente Nicolás Maduro. El hecho que el congresista republicano Carlos Jiménez replique esto es de gran importancia. Significa que están observando lo que va a suceder precisamente el 1 de febrero. Es muy importante porque nosotros somos el paso. Es muy importante tener buenas relaciones precisamente con Costa Rica para seguir en el mismo camino de la reducción de todas estas situaciones que nos afectan con el narcotráfico y por supuesto la seguridad del país. Así que bueno, en buena hora veremos qué sucede precisamente en este país y qué deciden los costarricenses al respecto. Es correcto. Por dos, como dijo Ana Cris hace un ratito. Y Entonces, ahora, damos por finalizado este tema y ahora sí, vamos con números nos económicos vamos para con el hablar de bloque, justicia social. exacto. Nos vamos al bloque económico, pero primero comenzamos con el señor Daniel Surcher y nos vamos a ubicar aquí en Costa Rica con tres puntos del señor Daniel Surcher. El señor Daniel Surcher nos presenta primero el aumento de un 1,63% en los salarios mínimos. Vamos a hacer alusión a esto porque lamentablemente esta noticia es muy, muy buena, pero se perdió en precisamente todo lo que ha sucedido con el arresto del señor Nicolás Maduro y pues por supuesto queremos darle la indicación a esto, que esto es muy importante y otra más que después posteriormente hay. A ese sí, quitémosle el título de señor, al dictador invivible, Bueno. impresentable de Nicolás Maduro. Bueno, entonces vamos a escuchar este primer video, bueno, ver este primer video y lo comentamos. A partir del 1 de enero de 2026 en Costa Rica se ajustan los salarios 1,63% hacia el alza en el sector privado y acá quedan los más importantes y vamos a repasarlos rápidamente porque en la parte de arriba tenemos el pago diario. Vean que dice trabajador de ocupación no calificada, 12.436, eso es diario. Y bueno, y obviamente tienes los otros cuatro que también lo acompañan. También tenemos en la parte de abajo, visualmente se diferencia a nivel de colores, cómo es el pago mensual
desde el trabajador doméstico, que en este caso, recordemos que el trabajador doméstico no solamente que tiene estos 268.000 colones, sino que también se le suma a nivel de pago de aguinaldo otro 50% en el tema de los víveres o el tema del salario en especie. Y desde trabajador en ocupación no calificada, genérico, que dice 373.092 hacia abajo, terminando con licenciado universitario de 796.921. Estos son los salarios que quedan mínimos justamente por los oficios y por las profesiones. Si hacemos un cálculo rápido con el tipo de cambio que está aproximadamente en 500 colones el dólar, para que se hagan una idea, desde el punto de vista diario, estamos hablando que va desde un 24 dólares diario a 33 dólares diario. Cuando hacemos el análisis del trabajador doméstico, estaría ganando alrededor de unos 540 dólares y hay que sumarle salario en especie. Y luego, cuando vemos el trabajador de ocupación no calificada, son 750 dólares y que hasta el final de la imagen nos da salarios por encima de 1.600 dólares, para que se hagan una idea. Cualquier cosa que se quiera determinar, recordemos que la página del Ministerio del Trabajo en Costa Rica tiene toda la información, no solamente son estos rubros que acabamos de presentar, sino hay un montón de rubros que usted mismo puede determinar. Recuerde que esto está definido de forma referencial como salarios mínimos por la ocupación, por el oficio y justamente por el título que usted presenta a la hora de ejercer su trabajo en Costa Rica. A partir de... Vea, de repente, bueno, obviamente pues la tabla no se ve, eso Pero lo creo que pueden consultar en en un el celular ministerio. también cuesta verlo un poquito, Sí. pero en las redes de Daniel Sucher Sommer sí se puede revisar con tranquilidad. Sin embargo, algunos dirán, ay, pero es solo 1.63. No Mm, quisieron un aumento de 20%, ¿verdad? En el salario. de ahí Y sí. uno vacila a los jefes, ¿verdad? ¿Cuándo viene el aumento de 50%? Pero no solamente es el aumento que es importante, porque eso es un reflejo de que la economía está permitiendo hacer ese aumento, ¿ok? Es también que en términos globales, eso es dinero que se va a mover también y que va a generar ese flujo a nivel comercial, ¿verdad? Porque no solamente el 1.63 para mí y ya, sino para todos, para todos los que Exacto. los cubre, ¿verdad? Y de acuerdo al salario que cada uno gana. Entonces, es una buena noticia, pero como dijo Ana Cris, se perdió en medio de la captura del invivible de Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, que ahora está felizmente en Nueva York, esperando quedarse en la cárcel para toda su vida. Quería agregarles nada más que importante es el valor real, ¿verdad? También Costa Rica tiene una franca mejoría del valor real, que es el costo que tiene nuestro salario respecto al consumo, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo. Y pues por supuesto el valor que ha ganado el colón frente al dólar lo pueden ver muchos de los que han salido del país precisamente comparativamente hablando, gracias también al tema de nuestra inflación negativa que viene acumulada. Ese es como un combo, digamos, que ha generado mejores condiciones, que a pesar que no ha sido mucho el aumento, el valor de nuestra moneda adquiere mayor peso. Eso es a lo que quería agregarles. Por eso tal vez el aumento no ha sido tanto, pero precisamente eso es lo que quería agregar. Y esperando con respecto a los funcionarios públicos, el tema de la deuda, ¿verdad? Que se tiene que mantener para que se puedan hacer los aumentos del caso. Por ahí citar a un caballero que vi en un video que no recuerdo el nombre, lamentablemente mis disculpas, pero citaba a muchos economistas que decían que la inflación es el peor impuesto que puede existir y que se le atribuye o se le achaca, no, más bien, recae sobre las clases más pobres, ¿verdad? Entonces, cuando Sí. vemos un fortalecimiento de la moneda local, o sea, el colón,
por sobre el dólar, en este caso. Entonces, lo que vemos es que la inflación baja. Y si la inflación baja, quiere decir que justamente las clases o la población más bien más pobre es la que va a tener un poquito más de oxígeno para poder pues seguir luchándola y pulseándola, ¿verdad? Así es. Un Listo. combo, como les decíamos. Vamos al Exactamente. siguiente video que se refiere al impacto, precisamente, Daniel, explicándonos, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuál impacto tendrá este tema de Venezuela en Costa Rica? Entonces, él nos va a hacer un pequeño análisis precisamente de cuánto se exporta, cuánto se importa, es decir, toda la relación económica que existe entre Costa Rica y Venezuela y cuánto nos podría impactar o cuánto no nos podría impactar, Ujú. Listo. económicamente hablando ahora. Bueno, aquí están las redes de Daniel Suchar Sommer, ¿verdad? Ese es mi perfil de periodista, no la página que utilizo normalmente, entonces le voy a dar seguir, nada más para que no se vea así como raro. Ahora sí, vamos a escuchar a Daniel Suchar Sommer sobre el impacto de lo que sucede en Venezuela en Costa Rica. Es el impacto que va a tener en Costa Rica justamente esta situación que, bueno, con el que hemos empezado el año 2026. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es cuál es la relación comercial que hay entre Costa Rica y Venezuela, exportaciones de Costa Rica hacia Venezuela, ¡pum! 13 millones de dólares, que es algo muy imperceptible frente a los casi 21 mil, 22 mil millones de dólares que se hacen de exportaciones desde Costa Rica hacia el mundo. Y vacunas, sueros, alcohol y zumo de frutas serían los, vamos a decir, los actores principales de las exportaciones que no van a dejar de mandarse hacia Venezuela. Y si hubiese algún tipo de afectación al nivel macroeconómico de Costa Rica, no hay justamente algún golpe fuerte que vaya a preocuparnos. ¿Qué se trae? Desde Venezuela, bueno, se traen 7 millones de dólares, que es más imperceptible todavía. Se trae carbón, enzimas y madera que se van a seguir trayendo y que definitivamente tampoco van a inclinar la balanza a ningún lado. El otro punto, y este sí es común para todo Costa Rica y para el planeta entero, que es el precio del barril de petróleo, porque se ha hablado mucho del petróleo, petróleo, petróleo. Y este señor acaba de amanecer hoy en 57, 58 dólares y no tiene ningún tipo de, prácticamente se vislumbra algún tipo de movimiento que no sería una afectación directa a Costa Rica, sino sería una afectación mundial. Esa sería la segunda. Y el tercer punto sería el consumo de la comunidad venezolana que podría estar en Costa Rica y que si de repente decide alguna parte de esa comunidad regresar a Venezuela, ese consumo que se daba también es imperceptible. La comunidad venezolana podría estar 15 mil, 20 mil, 30 mil. Obviamente los números no están censados, pero lo que sí está claro es que si una partecita regresa o se va de la economía costarricense, tampoco hay ninguna afectación a nivel de consumo porque frente a los 5 millones y medio de personas, obviamente eso no traería ningún tipo de consecuencias. Lo que sí está claro es que toda la arena política obviamente está a la postre del día y que por ahí irían los tiros de las afectaciones o de las relaciones o un tema de geopolítica. Pero desde el punto de vista económico hacia Costa Rica prácticamente es imperceptible y no pasaría absolutamente nada. Ojo, estamos hablando corto y mediano plazo. Si en algún caso hipotético, 2027, 2028, habría algún tipo de, bueno, de recuperación económica con Venezuela, obviamente las relaciones serían muchísimo mejor, pero hay que dejar que el pato nade hasta ese momento. Bueno, antes de dejar que el pato nade hasta ese momento, ¿verdad? Sí. En resumido, o sea, Costa Rica le vende a Venezuela 13 millones de dólares, Costa Ujú, Rica le compra a Venezuela 7 millones de dólares. ujú. A nivel de una relación comercial entre países, eso es nada. Económica es muy baja. Es muy, 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 pero muy bajo, ¿verdad? Estoy seguro que si no hubiera estado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ahí en Venezuela y que fuera otra Venezuela, la relación comercial entre Costa Rica y Venezuela Mm, sería mucho más fluida, más rica, ¿verdad? En muchos sentidos. Lamentablemente no fue así, pero en este momento, si hubiera algún cambio, porque ni siquiera es que tiene que haber un cambio, si hubiera algún cambio, sería en términos
pues muy, muy bajos a nivel país, ¿verdad? Ay, no, pobrecito Daniel, ¿cómo lo dejé en esa posición? Uy, sí. Así, No, quería mejor. agregarles algo. Quería Aquí, agregarles aquí, algo. aquí, aquí, ahí está bien. Ahí está bien. Con el tema del barril, quería agregarles que no va a haber mucho cambio, porque ya se ha dicho que pues la producción de Venezuela es muy, 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 muy baja. Por no decir que está en su nivel más bajo. De hecho, la industria está prácticamente en el declive mayor, ¿verdad? Y de hecho tienen que recuperarla. Entonces, no va a cambiar muchísimo ese dato que dio precisamente Daniel Surcher con respecto al precio del barril, porque Venezuela no significa gran cosa en cuanto a la producción de la industria petrolera. Con esto dicho, pues a nosotros no nos va a afectar, que ese sería otro elemento económico que tendríamos que tomar en cuenta. Es correcto. Y nos vamos al Entonces, último video. Sí, ajá. ok. Nos vamos al último video que también es del señor, perdón que me queda chiquitico, perdón. El señor Daniel Surcher, porque precisamente estaba en televisión. Y les voy a contar una cosa muy interesante. Vamos a hablar del petróleo venezolano. Pero antes de eso, ¿se acuerdan del dato de la justicia social de la izquierda? Bueno, les voy a dar un dato que el señor Daniel Surcher va a dar propiamente al principio. Resulta que Costa Rica tiene un dato de pobreza de un 15% y de pobreza extrema de un 5%. Actualmente Venezuela, comparativamente hablando, se encuentra en un 90% y la pobreza extrema en un 50%. O sea, los niveles son impresionantes. Con eso ustedes pueden evaluar económicamente como ciudadanos si una ideología o el gobierno del señor Nicolás Maduro le ha servido precisamente a los ciudadanos venezolanos. Definitivamente que los datos económicos no muestran esto y comparativamente hablando, vean cómo se encuentra Costa Rica actualmente. Así que veamos un poco de los datos del petróleo y precisamente este punto económico. Y Richard, hasta el minuto 4:50. Ok, nada más hacer una aclaración que es muy válida. Lo que aquí conocemos como pobreza extrema en Costa Rica Ujú. y lo que se define como pobreza extrema en Sudamérica, Ah, sí. países mucho más grandes, con población más dispersa, con un estado menos presente en el país por el tamaño, ¿verdad?, que tiene, es incomparable. O sea, lo que allá en Sudamérica es pobreza extrema, es dos, tres, cuatro veces más fuerte de lo que aquí se conoce como pobreza extrema, ¿verdad? Gente viviendo en cerros, gente viviendo con techos de bolsa plástica, por ejemplo, o cuatro palos con paja que va alrededor. A eso se le llama pobreza extrema o peor todavía allá en Sudamérica. Entonces, para precisar un poquito más el fondo del término que por ahí nos comentó Ana Crista. Ahora sí, vamos a escuchar a Daniel Suchar Sommer en televisión. Este día Daniel Suchar dio un montón de entrevistas, hasta usted le dio una entrevista, ¿verdad? En su live. Sí, trabajó todo y lo que quería era el dato y vea, y con toda de verdad aquí le doy el reconocimiento porque le voy a pasar precisamente la grabación de Convergencia de hoy. Y de verdad le agradezco muchísimo a Daniel. Estuvo como en tres diferentes medios de comunicación y a mediodía inclusive estuvo en un medio hondureño donde también fue entrevistado, después creo que fue a televisión. En fin, él me dijo que estuvo en varias cosas, es más, estaba fundido y aún así, perdón la palabra, estaba muy cansado. Pero me dijo que sí. Y estuvo media hora Ujú. explicándonos precisamente la historia precisamente del petróleo venezolano y de la posición de los americanos, de los gringos para nosotros, en el sentido de Venezuela y quiénes fueron los que produjeron precisamente la industria y toda la historia que estuvo muy interesante, por cierto. Entonces, aquí precisamente en televisión, él hace un pequeño resumen. Bueno, vamos a escuchar. Todo esto, a ver, nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, el último indicador de pobreza nos lo acaba de dar el INEC, donde tenemos 15% de pobreza y un 5% de pobreza extrema. Venezuela tiene 90% pobreza y 50% en pobreza extrema. Entonces, este tipo
de populismo les parece gracioso, ¿no? O sea, y entonces el populista, que en este caso es Maduro, él sabe que mientras le dé pan y circo, la gente lo va a apoyar. El tema es que nosotros, los que estamos analizando esto, podemos obviamente definirlo como una persona que no está en su sano juicio, con otras definiciones un poco más fuertes, ¿ok? Pero justamente es lo que el populista, en este caso Maduro, ha conseguido hasta, vamos a decir, hasta el viernes pasado. El tema económico, usted lo está abordando ahorita, pero desde la perspectiva más de la población, de la ciudadanía, del pueblo venezolano. Pero también, evidentemente, el otro tema que ha surgido, Memito, y lo hemos hablado nosotros, es el tema del petróleo. Y siempre hay gente que señala el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano. ¿Qué tiene que decirnos, don Daniel? ¿Usted conoce esa realidad? Por eso te voy a contar así de entrada que no hay nada más alejado de una realidad que ese comentario que no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a entender que el petróleo de Venezuela fue en los años 1900, estamos hablando hace 125 años atrás, fue descubierto y fueron las empresas norteamericanas las primeras en llegar y ponerse a la orden de la extracción, de la producción y, por supuesto, de la comercialización. Y cuando se dice se pone a la orden, es que están bajo contratos de concesión. Detrás de las empresas que todos conocemos, y aquí obviamente son tan grandes que me permito nombrarlas, no hay problema, ¿no? ConocoPhillips, Chevron, Texaco, tenemos empresas como Halliburton, Schlumberger, la empresa muy conocida por todos nosotros acá en Costa Rica, Shell, que es no es de la gasolina solamente, es de la producción y extracción. Tenemos también la empresa que muchos también conocemos, que es British Petroleum, y la empresa francesa Total Financial. Todas esas empresas empezaron a llegar gracias a que los americanos llegaron y empezaron a desarrollar estos núcleos o estos ecosistemas petroleros que ahora sí, ¿te acuerdas, Memo, Jerry, que le dije que yo nací en Maracaibo? Bueno, fue en Maracaibo donde empezó todo. Es ahí, ¿no? Entonces, justamente ahí en Maracaibo y en todos los sectores cercanos, uno se da cuenta cómo las infraestructuras viales, portuarias, tanto marítimas como aéreas, eran prácticamente patrocinadas por las empresas petroleras para que pudiera haber un flujo de ejecutivos mucho mejor. Entonces eso empezó a desarrollar, y es exactamente el fenómeno que tenemos en Costa Rica con las zonas francas. Cuando llega una zona franca se desarrolla prácticamente un polo de manufactura, tanto directo como indirecto. Bueno, eso mismo pasa en el sector petrolero, claro, a niveles mucho más grandes porque obviamente son facturaciones astronómicas. Entonces, hasta el año 2005, vean todo lo que pasó, pasaron 105 años, todo funcionaba bien porque justamente cada gota de petróleo o cada aceite o cada producto petroquímico se le pagaba un fee a el gobierno venezolano y las empresas que estaban haciendo todo, por supuesto que realizaban el resto de la operación comercial. Eso es una concesión, alianza público-privada que todos conocemos. Cuando llegó Hugo Chávez y bajó el margen, le dijo, no, ahora me tienes que dar más plata y ahora te quedas tú sin margen. Las empresas petroleras le dijeron, espera un momento, o sea, si tú me dices esto, nos vamos a asfixiar, porque no vamos a poder seguir operando. Y por supuesto, en la calidez de Hugo Chávez, él le dijo, me importa lo que digan ustedes, yo es para el pueblo. Entonces, las empresas empezaron a irse y él tuvo que voltear los ojos hacia sus compatriotas rusos, chinos, los iraníes, y también están los españoles. Y acuérdense también en 2005 que el compañero más importante era Argentina. Entonces también Argentina entra en todo esto. ¿Qué pasó? Que durante 105 años todo funcionó con la presencia de americanos, con la presencia de franceses, holandeses, vamos a decir neerlandeses ahora, y los ingleses con la British Petroleum. Entonces, cuando alguien viene a decir ahorita, no, es que van por el petróleo, vean, caballeros y damas, no se dejen llevar por ese tipo de frases populistas. Aquí lo que se quiere es que se registre una reactivación económica dentro de Venezuela y que serán las empresas que antes estaban, que seguirán haciendo su trabajo, generando los empleos, tanto directos como indirectos, que se dieron en Venezuela. Y vuelvo a comentarles a los amigos oyentes, imagínense que es lo mismo que las zonas francas en Costa Rica, obviamente que con una magnitud muchísimo mayor. Pues usted que es el hombre de los pronósticos, y ya para cerrar, ¿cuánto tiempo tardará Venezuela en levantarse? Vean, acá en economía usted necesita que el pato nade para que se den los resultados. Vamos a dejarlo igual que el video anterior, en el pato, ¿verdad? Ajá.
Este, yo creo que es bastante claro, ¿verdad? El recorrido histórico que hace Daniel Suchar Sommer, haciendo referencia a cómo se fue traspasando el negocio del petróleo, cómo se fue dando esa combinación de los empresarios estadounidenses y el gobierno venezolano y cómo se va rompiendo la relación justamente también, ¿verdad? Entonces, por mi parte, nada más que agregar, está súper bien explicado, por algo es profe. Sí, 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 es profesor, es cierto. Vieran que yo quería nada más agregarles, así como dato interesante que hablamos por ahí en el live con él. Él nos generó cosas, por ejemplo, él nos dijo que en el caso de Maracaibo, precisamente las empresas petroleras colaboraron con infraestructura pues fuerte, ¿verdad? Como dice él, es como las zonas francas, pero en otra escala, ¿verdad? En una escala mayor, porque ustedes saben que la facturación del petróleo es mayor. Obviamente los gastos también, pero me refiero que ellos, por cuenta de ellos, los gringos ayudaron muchísimo a lo que fue el desarrollo de muchas zonas de Venezuela, entre esas Maracaibo, donde ellos colaboraron con el aeropuerto y sobre todo con muchísimo de las autopistas e infraestructura, etcétera, de cuenta de ellos, ¿para qué? Para que sus ejecutivos llegaran más rápido a los trabajos, es decir, conformaron el ecosistema de tal manera que el sector se veía muchísimo, mayor en crecimiento económico y eso fue generando un ecosistema que otras empresas de otros países, inmigrantes, etcétera, llegaran a los diferentes sectores de Venezuela entre los años 80 y 70, donde se le decía a la Venezuela Saudí. Con esto dicho, es importante saber que mientras estuvo en la administración de los gringos americanos, ¿verdad? Los americanos, pues precisamente pues, Estadounidenses. bueno, los de los estadounidenses, es para que bueno, sí, ellos me entienden, Richard, todo yo sé. Es decir, lo que quiere decir Daniel es que mientras obtuvo la administración de Estados Unidos en el tema del petróleo, siempre estuvo muchísimo mejor el país, siempre. Muy bien. Yo creo que está súper claro, ¿verdad? Este tema. Igualmente, aquí lo más importante es que Venezuela pueda explotar lo que tiene, salir adelante, ser el país que merece ser, ¿verdad? Y pues que crezcamos como continente, como región, y que la gente pueda volver a Venezuela, los que quieran, reencontrarse con sus familias y el Sí. petróleo, pues el correcto manejo del petróleo va a ser posible eso. Bueno, así es. ¿Listo? Y nos vamos ahora con el siguiente bloque, donde vamos a abrir con la señora, bueno, primero sí, cierto, primero la señora Claudia Dobles, que este es importante antes del siguiente bloque, porque resulta que la señora Claudia Dobles habla de su posición con respecto a la reelección de los presidentes, y eso me parece que es muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo nosotros que vamos a ir a las urnas y tomar en cuenta a ella como candidata a presidenta y como candidata a diputada, ¿verdad? Sí, spoiler, enreda la cosa, ¿ok? Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Entonces vamos a ver el video, ¿verdad? Es el video, sí, es cortito y Sí, lo es corto, vamos a es corto. explicar. Yo no estoy de acuerdo con abrir la puerta a una constituyente para ver si hay una reelección indefinida en este país, como lo está planteando el oficialismo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Ahí nosotros no vamos a aportar los votos en la Asamblea Legislativa porque creemos que eso es peligroso, porque así empezó Venezuela. Así, justamente, pidiendo una mayoría legislativa, cooptando de esa forma la Asamblea Legislativa para hacer ese tipo de cambios. Ahí no nos encontrarán. Pero si tenemos un acuerdo de todas las fracciones representadas para algo que va a ser bueno para este país, bienvenidos sean los acuerdos, no importa de qué fracción vengan. Yo Vamos a ver y a desgranar esta mazorca, ¿verdad? Poquito a poquito. En realidad, eso es algo muy, muy rápido y muy sencillo. El oficialismo
nunca ha propuesto, repito, nunca ha propuesto la reelección indefinida del presidente de la República. La propuesta del oficialismo, y no es un tema de defensa, es un tema de defensa de la verdad. ¿Ok? Es la Lo que verdad. ha Sí. propuesto el oficialismo es la reelección, la posibilidad de reelección inmediata Continua. Ajá. por una vez. Es que Exacto. continua suena a que algo continúa, que se mantiene como No. cíclico, ¿verdad? Es decir, por Es una administración. inmediata por una vez si la persona se quiere volver a mandar para la presidencia. Nada más una vez, como en Estados Unidos. Como Si Donald don Trump, como Rodrigo, Biden. sí, digamos que estuviera la opción en este momento. Si don Rodrigo termina el 8 de mayo de este año su presidencia y él quisiera lanzarse nuevamente, pues ya estaría en este proceso justamente para lanzarse a la presidencia hasta el 2030, si quedara, y ya, nunca más. ¿Ok? O si dice, no, yo me voy el 8 de mayo del 2026 y en el 2030 me quiero volver a postular, ok. Y si cuenta con los votos del pueblo, eso se llama democracia, entonces lo podrían volver a elegir. Cosa que no hubiera pasado si estuviera esa opción vigente con el señor esposo de la señora Claudia Claudia Dobles. A ver, Dobles. ¿quién hubiera votado por Carlos Alvarado? Ujú. Si sin lanzarse tuvieron 0 diputados y después 0 alcaldes, entonces ¿quién se hubiera Ujú. animado a votar por don Carlos Alvarado? Ahora, entonces nada más. ¿Por qué dije al inicio de que el spoiler era de que enreda la cosa? Porque esa es la habilidad que tiene doña Claudia en ocasiones para jugar con las palabras. Palabras. Ujú. Nunca se ha dicho, repito, subrayo, en negrita y en cursiva, nunca se ha dicho que el oficialismo quiere reelección continua indefinida. Mida. Ujú. Jamás, jamás se ha dicho eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Con ese discurso, la gente se asusta. ¿Ok? De hecho, el tema de la constituyente ha quedado en pausa desde hace varios meses. Ahora están visualizando más bien reformas constitucionales. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos una propuesta muy antigua, digámoslo así, sobre la constituyente, la traemos a cuerpo presente y le metemos un ingrediente manipulado, porque es manipulado, donde la palabra indefinido nunca se utilizó. ¿Ok? La posibilidad de reelección inmediata por una sola vez, eso sí. La reelección por una vez, eso sí. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro, claro, claro. Y voy a poner otro ejemplo muy rápido. Cuando la señora Claudia Dobles dice, hicimos mucho, pero no supimos comunicar. Por ahí todavía tengo ese informe de Proledi, que por algún motivo la página de Sí. Proledi de la UCR está caída y no puedo tener acceso a más información, pero yo Mm. descargué ese PDF y yo lo tengo. Y ahí dice cuánto se invirtió en los gobiernos del PAC, especialmente el de Carlos Alvarado, en medios de comunicación. Pauta estatal. Si hicieron mucho y no supieron comunicar, pues a alguien hay que acusar por todo ese montón de miles de millones de colones que se perdieron. Bueno, yo quería nada más enfocarme en el hecho de que recuerden que es una elección, ¿verdad? Es la autorización para que el presidente pueda ser reelegido una vez. Y al final es una autorización. El que tiene la decisión es el pueblo. O sea, es decir, todos nosotros en la urna en mayoría tomaríamos la decisión, como dice Richard. Si es un mal gobierno, de hecho, doña Pilar Cisneros lo dice muy claramente. Si es un mal gobierno, el pueblo lo castiga y no vota por él. Si hace un buen gobierno, pues entonces ese presidente que se quiera reelegir será reelegido si el pueblo así lo decide. Yo creo que simplemente esto es solamente una autorización que se podría hacer para que el pueblo simplemente tome la decisión. Eso es todo. Es correcto. Y ahora Nos vamos a vamos con, pasar entonces con un con el... comunicado que Ok. circuló el día de hoy
un comunicado de prensa, bueno, han circulado dos, de hecho, ¿verdad? Pero este causó un revuelo impresionante Ay, desde sí. la pura mañana. Ujú. Contexto, ¿verdad? El día de ayer, en la noche, en el octavo mandamiento, Douglas Sánchez y Jorge Obando, Coqui, anunciaron que doña Laura Fernández había cancelado su participación en el debate, evento, que es que no es un debate como tal, es otra dinámica la que ellos estaban proponiendo. Y lo anunciaron, la gente se sorprendió, llamó mucho la atención, ¿verdad? No se explicaban por qué. Y esta mañana circuló justamente este comunicado de prensa. Entonces voy a leerlo para partir de eso y a ver qué fue lo que pasó. Dice. La campaña de Laura Fernández prioriza al pueblo, martes 6 de enero 2026. Desde el 1 de octubre del 2025, la campaña presidencial de Laura Fernández tomó una decisión clara, firme y estratégica: poner al pueblo de Costa Rica en el centro de la campaña. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo estar con la gente, escucharla, acompañarla y caminar junto con ella en cada rincón del país. Frente a esto, algunos rivales, desesperados por atención y por números que no levantan, han intentado convertir ciertos espacios de debate en tribunas de ataque, mentira y espectáculo. No nos prestaremos a ese juego. Yo no sé si esto tiene que ver de alguna manera con el video que publicó la candidata, perdón, Ana Virginia Calzada, ¿verdad? Y otros materiales de otros candidatos. Pero bueno, no sé si tiene que ver. Ahí lo dejo en el aire. Dice, la agenda de nuestra candidata la define la campaña y el pueblo, no determinados medios de comunicación con intereses particulares. No dice cuáles, ¿ok? No dice cuáles y no necesariamente tiene que aludir a OPA en este sentido. ¿Por qué? Porque vamos a entender que podrían ser uno, varios, muchos o todos los que quedaron excluidos de los debates a los que va a ir. Así lo podría entender yo. ¿Ok? Entonces, dice, después de revisar exhaustivamente la apretada agenda de nuestra candidata, decidimos participar en los siguientes debates. Dos puntos. Uno, Tribunal Supremo de Elecciones, que es este domingo, por cierto. Ujú, Televisión, Radio Colombia, Monumental Repretel, que es uno ujú, solo. ujú. Esta campaña camina con el pueblo, no con quienes lo traicionaron. Lo mejor está por venir. Aquí es un comunicado duro, es Uy, sí. fuerte, ¿ok? Las últimas palabras. De Las hecho, es últimas un palabras. comunicado distinto a los comunicados que se han publicado anteriormente, informando lo que está haciendo doña Laura como parte, por ejemplo, de la gira, las giras que ha realizado en diferentes partes del país o las reuniones que ha sostenido con grupos específicos. Este comunicado es bastante duro por lo que habla justamente, por ejemplo, ¿verdad? Dice frente a esto, algunos rivales desesperados por atención y con los números que no levantan, y por números que no levantan, han intentado convertir ciertos espacios de debate en tribunas de ataque, mentira y espectáculo. No nos prestaremos a ese juego. O sea, aquí está hablando de los contrincantes. Y hay que ser honestos. Ha habido contenidos, digámoslo así, de candidatos opositores que no han sido como que muy agradables, digamos. Yo sé que así es la Acabamos, política. acabamos de ver un video Exacto. Yo sé que la política a grotesco. veces se presta para esa política dura, pero entre política dura y política sucia, ¿verdad? Hay una distancia Sí. bastante importante. Y esto que dice, la agenda de nuestra candidata la define la campaña y el pueblo, Ujú. no determinados medios de comunicación con intereses particulares. Y quiero volver a hacer el comentario acá. No necesariamente se están refiriendo a OPA. Este comunicado se da en el contexto del anuncio de los debates a los que va a asistir. Bueno, OPA o Teletica o Multimedios, ¿verdad? Porque son tres. No sé si multimedia va a ser debate, ¿ok? No, Bueno, no, no sé no he por qué me dijeron escuchado. que. Bueno, ok, digamos que sería en el caso de Teletica y OPA, cualquiera de los dos, porque son dos Es los que debates que está vamos a ver, declinando. un debate lo puede organizar un medio de comunicación, lo puede organizar una universidad, lo puede Sí, organizar un gremio,
lo puede organizar, no sé, algún tipo de organización puede justamente promover la celebración de un debate. ¿Qué se entiende acá? Que a los medios a los que se refiere pueden ser algunos, uno o todos, no sabemos, los que estén aparte de Trivisión, Radio Colombia y Monumental Repertel. Fuera de esos tres, a algunos se estarán haciendo referencia, no, estarán haciendo referencia en ese párrafo, ¿verdad? Y cuando cierra que esta campaña camina con el pueblo, no quienes lo traicionaron, obviamente ahí se está refiriendo a determinados, ciertos medios de comunicación que ya cada uno sabrá que la campaña oficialista y este gobierno han definido como medios de comunicación que no se dedicaron a informar lo que realmente pasaba en el país. ¿Ok? Pero obviamente esto despierta una algarabía tremenda. O sea, este comunicado fue por todo lado Ujú, porque ya la gente se comienza a cuestionar. Y es aquí donde yo nada más quiero hacer el comentario de lo que vimos ahora en OPA, en el octavo ujú. mandamiento. Ellos lo han tomado con mucha serenidad. Bueno, de ahí canceló, ¿verdad? Canceló, dijo Douglas Sánchez, doña Laura canceló, seguimos para adelante, dice Douglas. em, de una forma muy similar lo tomó Coqui. No tienen necesariamente que darse por aludidos por lo que dice acá, ¿ok? Más bien, esto es como una ventana abierta para que la misma gente interprete a quién se puede estar refiriendo o no. Y por un tema de agenda, indica la campaña de doña Laura, no estará presente en el debate o la actividad que va a tener OPA. Y nada más quiero decir una cosita más. Ujú, Los elementos para votar por un candidato, obviamente, pues los debates constituyen un elemento, uno, pero también está las visitas a las comunidades, los diálogos con la gente en las comunidades, diálogos con sectores específicos, ¿ok? Y actualmente los contenidos, mensajes que comparte vía redes sociales. Y pueden haber más, pero son al menos estos 5 componentes los que definen por quién va a votar una persona. Y si esto lo empatamos con los resultados de Sid Gallup el día de hoy, con el ujú, 41%, entonces la campaña de doña Laura va súper bien. No va ujú. bien, va súper bien. Ellos están llamando al no triunfalismo, ¿verdad? Igualmente, pero es que va muy bien. Y es ahí donde tiene la posibilidad de decidir, voy a debatir sí o no a tal o cual lugar. Tiene esa opción. Mientras que los otros candidatos que van, dependiendo de la encuesta, de 9 o 6% en el segundo lugar, para abajo, hasta tener menos de 1%. Y Como la ellos Virginia sí Calzada. necesitan ir a que los vean. Sí. Eso que acaba de decir Richard, dije, es una realidad, ¿verdad? Recuerden que nosotros siempre les hemos hablado de que nosotros nos basamos en los números. Como ven, la señora Laura Fernández estaba a finales, precisamente de diciembre, en un 39,45% según la última encuesta de Opol Consultores. Ahora Sid Gallup nos entrega un 41%, es decir, creció, literalmente creció. Entonces, ella sigue, es la candidata que tiene, está en la cúspide, tiene mayor diferencia y vean que el segundo lugar, según esta encuesta de Sid Gallup, el siguiente es Álvaro Ramos con precisamente un 9%. Entonces, la diferencia sigue siendo abismal. Entonces, dicho esto, es la candidata que puede tomar la decisión a cuáles, precisamente cuáles debates va. Y no es tanto por temas de triunfalismo, yo diría que más bien es que precisamente como es la candidata que va adelante, es la que tiene múltiples reuniones, la agenda la tiene muy, muy llena y precisamente una característica que ha tenido Laura Fernández es el diálogo con grupos empresariales y con el pueblo. Entonces,
probablemente tenga actividades, siga teniendo actividades y ella quiera seguir dándole preponderancia a esa parte. Como dijo Richard, también utilizan muy bien las redes sociales. Vean que hubieron muchísimos comunicados, han habido varios videos, etcétera, donde se comunica con el pueblo de Costa Rica, que no precisamente tienen que ser los debates, los debates serán un elemento más en el cual usted pueda seguir tomando pues la decisión, y habrán personas que también ya tienen la decisión establecida. Sí, el tema del triunfalismo al que se refiere la campaña de doña Laura Fernández, nada más para aclarar, no va relacionado a la decisión de participar o no en los debates, sino más bien es un llamamiento a los seguidores del movimiento, ¿verdad? Que van a votar por doña Laura, porque evidentemente con resultados en encuestas tan favorables como los que se están viendo en este momento, que son un reflejo de la realidad estudiada, ¿verdad? Eh, lo que no quiere el Partido Pueblo Soberano y la campaña de doña Laura es justamente que la gente diga, ah, bueno, ya, listo, hay suficientes votos, no es necesario ir a votar el 1 de febrero, sino todo lo contrario. Y eso no solamente lo digo relacionado a la campaña de doña Laura. Yo creo que todos los partidos están bajo la misma consigna, pedirle a sus votantes que ni uno solo se quede sin votar, ¿verdad? Que se levanten y que se levanten tempranito y vayan a votar. Entonces, al final estamos en democracia y así se juega. Y que se reduzca el abstencionismo también, ojalá. Ojalá que sí. Y sobre esto mismo, Ok, ¿verdad? Tenemos aquí a doña Pilar y después a don José Miguel Villalobos. No sé si quiere primero escuchar a José Miguel Villalobos, que se refiere estrictamente al tema de los debates. está bien. Y después regresamos donde doña Pilar. Ok, Porque está muy interesante lo que dice don José Miguel. ok. Escuchen. Bien, tal vez incorrecto para una candidata no ir a ninguno. Doña Laura no ha dicho ni que va a ir a todos ni que no va a ir a ninguno. ¿Quién escoge cuáles son los debates a los que va la candidata presidencial? La candidata presidencial y su equipo de comunicación. Razones tendrá para ir a unos, no ir a otros, y esa decisión es una decisión completamente autónoma y que, repito, goza de todo mi respaldo, mi respeto y mi apoyo. Entonces, no considero que sea incorrecta, considero que es una decisión ajustada a una estrategia de campaña y que se llevará adelante. Nunca se va a quedar bien con todos. Vea qué interesante. ¿Qué se tiene que ganar y qué se tiene que perder yendo a debates políticos? Cuando las diferencias en las encuestas son abismales, ir a todos los debates es muy importante para los que van abajo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Van a ir Es ahí su y única opción, digamos. es la única posibilidad de hacerse visibles, como hizo esta señora ahora. Entonces tienen que ir a todos los debates, hasta uno que organicen las damas vicentinas de Escazú, y van a ese debate también, porque no pueden faltar a ninguno. Es más, y hasta pueden llamar a la Asociación de los Vecinos de Sapo Aplastado de Zarapiquí y le dicen que organicen un debate y van a ir. ¿Por qué? Porque necesitan visibilizarse. Cuando una candidatura lleva la ventaja que lleva, debe ser mucho más selectiva a los debates que va. ¿Por qué? Porque ya los indecisos no se van a decidir por un debate. Desde la campaña pasada, recuerden cuando hablaban que doña Linet Saborío había perdido la campaña en aquellos debates, ¿lo recuerdan? Hace 4 años. Sin duda lo recordamos. Bueno, Incluso tuvo un debate de pues, televisión. si nosotros comparamos Memo y Jerry en las encuestas promedio, en qué porcentaje estaba doña Linet antes de ir a los debates y en qué porcentaje quedó después de ir a los debates, perdió como 4 puntos nada más. Solo que en ese momento, en el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar de las encuestas iban muy pegados. Doña Linet, don Eli Feinsack, don Fabricio y don Rodrigo. Y eran 4 que iban muy pegados en las encuestas. Entonces, fallar en los debates por doña Linet y perder 3 o 4 puntos la hizo bajar del segundo al cuarto lugar o al quinto. Pero cuando la diferencia es tan alta, ir a un desgaste a todos los debates para una candidatura que ocupa el primer lugar, me parece que es un error y por eso es correcta la decisión de priorizar algunos debates sobre otros e ir a algunos y no ir a todos. Alguien puede decir, es que debería ir a todos. Bueno, es que no puede ir a todos porque no se puede desgastar de esa manera cuando en este mes hay que visitar algunas comunidades, organizar una serie de cosas, ajustar algunos tornillos y corregir algunos detalles para poder ganar las elecciones en primera ronda, ojalá con más del 55, 60% y obtener 38, 40 diputados. Ese es nuestro objetivo ahora. No es ir a lucirnos a debates.
para permitirle a otras personas, que repito, no están ni dentro del margen de error, llegar a empezar a lanzar epítetos, insultos, lodos al estilo de lo que vimos en este video durante todos los debates. Entonces yo hago un llamado a la gente para que comprenda que los debates no son un evento de lucimiento personal, son un evento que forma parte de una estrategia de comunicación política. Y como estrategia de comunicación política obedece a un libreto definido por un equipo técnico profesional que asesora a la candidatura y le hace las recomendaciones y señalamientos. Bueno, ella está diciendo que va a ir a 3 o 4 debates y a esos son los que va a ir ella. No va a ir a todos y evidentemente a algunos que no va, pues se van a resentir los que no va. Entonces mi llamado es a la gente que no va con nosotros, vaya o no vaya, doña Laura, los debates van a criticar. A los que van con nosotros, claro que le encantaría ver a doña Laura en los debates, pero de todos modos, vaya o no vaya, igual van a seguir apoyando la candidatura de doña Laura. Los indecisos no se van a definir porque vean los debates, porque casi que le aseguro que en aquellos debates donde no vaya doña Laura, la cantidad de gente que los va a ver va a ser mínima, porque no va a haber interés en ir a ver debatiendo a candidatos donde no esté presente doña Laura Fernández. Entonces, eso es lo que se va a producir. Así que yo respaldo plenamente la decisión, la que se tome de a cuáles debates vaya ella o a cuáles no vaya, cuenta con mi total respaldo y apoyo. Para recapitular, en el comunicado de hoy, el comando de campaña de Laura Fernández comunicó que asistirá a los debates del Tribunal Supremo de Elecciones, al de Trivisión, lo vemos en pantalla, al de Radio Colombia y al de Monumental Repretel. Son estos 4 debates en los que estará la candidata Fernández. Bueno, y también cambiémosle la pregunta. Sí. Don José Miguel, ¿a cuáles debates va a participar usted como candidato? ¿Quién? ¿Yo como candidato? Sí, ya lo invitaron a algún debate de diputados. Bueno, va a aplicarse la misma regla. No vamos a ir a todos, iremos a algunos según se defina por la Dirección Nacional de Comunicación de la campaña. Porque en una campaña nosotros somos una pieza importante de la campaña, pero no somos los candidatos a la presidencia. Nosotros no podemos tomar ese tipo de definiciones por nuestra propia autonomía o valoración. Necesitamos coordinar con el equipo de campaña que nos dirá a estos debates pueden ir, a estos otros no, a estos no es recomendable, a estos sí. Uno tiene que valorar cuál es la diferencia electoral que hay, valorar los tiempos y movimientos de cuándo ir a un debate y cuándo no, qué se tiene que ganar y qué se tiene que perder en los debates. Los debates, hay que recordar, no son centros académicos de oratoria. O sea, son puntos donde lo que se va a determinar es cuánto apoyo electoral se gana o se pierde en un debate, porque estamos hablando de debates en una campaña política. De José Miguel Villalobos nadie podría decir, por ejemplo, que tiene miedo de ir a un debate. Ya yo le he demostrado a este país durante varios meses del año pasado, durante toda mi vida política y profesional, que lo último que le tengo miedo o temor o consideración es ir a un debate o a un enfrentamiento de ideas. Pero en una campaña política la valoración es diferente. De don José Miguel Villalobos es bastante claro, ¿verdad? Es un tema estratégico. La forma en que se ve una campaña presidencial desde la población es diferente a cómo se ve desde dentro de un comité de campaña. Ahí tienen que ajustar muchas variables, trabajar más bien con muchas variables, ir viendo resultados, midiendo también cuáles son las acciones que están funcionando, las que no, las que definitivamente no van a hacer, tener ese contacto con la gente. Es algo muy, muy intenso y muy complejo, mientras que desde la parte de la población uno ve el producto del trabajo realizado en campaña. Entonces, ellos identifican cuál es la necesidad, ¿verdad? Hay votos que ya están convencidos y ellos tienen que definir cuántos votos convencidos hay, cuántos indecisos hay, por dónde le van a llegar a los indecisos, no necesariamente tienen que ser debates. Y lo que dice don José Miguel Villalobos también tiene mucha razón, o sea, los que necesitan que se les vea son los pequeñitos. Que se puede caer, doña Laura, por el tema de los debates, el ejemplo que puse es muy bueno. Cuando usted tiene el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar muy pegaditos, con porcentajes muy Lo de similares. Linet Saborío. Exacto, ¿Por qué se dio el 1%, sí. 2%, 3% Ajá. puede significar un segundo lugar o un séptimo lugar. Ujú. ¿Ok? Y eso se dio porque la vez pasada los candidatos presidenciales estaban muy pegaditos, como vos decís, en las encuestas, pero acá es completamente otro escenario. Bueno, la encuesta de Sid Gallup
hoy dice que la diferencia entre el primer lugar, doña Laura, y el segundo, Álvaro Ramos, es de 32%. Es mucho. 32%. O sea, es demasiada la distancia que hay ahí. De 41 a 9. Creo que eres 9, ¿verdad? Lo que tiene don Álvaro. 9% Álvaro Ramos, 6% después seguía el señor Ariel Robles, era. Ay, ya no me acuerdo. Ahorita lo vemos, de Ahorita hecho. lo vemos. Lo que yo quería, bueno, no, mejor veamos el video porque eso lo vemos en la encuesta. Bueno, aquí tenemos dos temas, ¿verdad? El Ok. primero y el segundo. Este, Dios mío. el primero, ¿qué es? Ella pone en perspectiva, Doña Pilar. sí, ella pone en perspectiva varios temas. Bueno, pone en perspectiva esto del tema de si Laura o no participa en los debates. Y el otro, no me acuerdo, pero pongámoslo, es que todo lo de Pilar está interesantísimo. Si yo Ok, lo listo. dejo es porque está buenísimo. Vamos, parte por parte entonces. Vamos. Lo que pasó, Evelyn, que conforme fue creciendo la popularidad de Rodrigo Chávez, ellos le apostaron en todo momento, este Al hombre fracaso. va a llegar al poder y se va a venir al suelo. Y los ticos se van a convencer que lo que tuvieron con los dos partidos en el poder durante 70 años, que no era dictadura, ahí sí no era dictadura, es lo mejor que le puede pasar a Costa Rica. Resulta que le salió el tiro por la culata. Porque Rodrigo Chávez no solo nunca se cayó, sino que subió. Y eso los hizo entrar en pánico, Evelyn. Ahora, la efectividad de un presidente se mide por su popularidad. No. De ahí, ¿quiere que empecemos a hablar de las obras? De lo que ha hecho en economía, de lo que ha hecho en infraestructura, de la ruta de la educación, Evelyn. Yo prefiero 1000 veces una ruta de la educación con 4 colegios científicos. Ningún gobierno ha abierto 4 colegios científicos en una administración. Todos en zona rural. Prefiero una ruta de la educación donde uno le dice a un niñito, si usted no sabe leer y escribir, no pasa a segundo grado. Una ruta de la educación donde 22.000 costarricenses se han podido sacar su bachillerato. Ok, pero eso no sería una ruta, son lineamientos que yo les respeto. Bueno. Lo de que los niños no pasen, 100% lo endoso, Ajá, 100%. Pero la ruta no la vi. ¿Será que doña Ajá. Ana Caterina no la supo presentar? Ya, Yo dígame no sé. una cosa, ¿y usted vio la ruta del PAC? De Carlos No, yo no- Alvarado. no, Y vio yo- la ruta de Solís, y vio la ruta de Chinchilla. Y no quise ver la ruta de Garnier porque me asustaba. Por No, yo eso, no. entonces, Pero ¿no? yo creo que el rezago en educación es una materia pendiente en nuestro país, Pilar, la verdad, de hace muchos años. No de usar Laura está ofreciendo en su programa de gobierno crear 10 colegios científicos más y empezar a quitar o a transformar algunos colegios académicos en colegios técnicos, en colegios que le den a los jóvenes oportunidad de trabajo. Evelyn, hacia eso va Alemania. Austria, la ley del 54, el año en que yo nací. 72 años. Dígame qué otro servicio en este país se queda 72 años sin subir la tarifa. Ninguno. ¿Y por qué lo han logrado ellos? Porque los medios de comunicación le torcían los brazos a los políticos de turno. No Y todos, Pilar, y no todos los medios de comunicación o los Nada más para aclarar, aquí está hablando de la subasta de las frecuencias de radio y televisión, de las ¿verdad? frecuencias. O sea, ya pasamos Ok. de educación al tema de las Al frecuencias. tema de las frecuencias. Ok, seguimos. dueños han sido sinvergüenzas, muchos son medianas empresas que no han podido pagar los requisitos y por eso responsablemente no entraron a la subasta. Evelyn, nosotros lo que estábamos pidiendo en nuestro proyecto de ley original era un 4 o un 5% de las ventas. ¿A quién va a quebrar eso? 4 por 5 de las ventas, 4 o 5% de las ventas a una radio en Talamanca que vende 100.000 colones al mes. ¿Ah? Perfectamente lo puede pagar. O el 4 o 5% a una de las grandes empresas televisivas, ¿cómo no va a poder pagar eso? Pero ya ve que lo que entró fue Teletica. ¿Sí? Pero ¿cómo van a haber entonces 4 televisoras en el país? No, va a haber mucho... ¿Nadie más participó? Sí, pero espérese, se hace una primera asignación y después se hace una segunda asignación y una tercera asignación hasta que todas las frecuencias estén repartidas. A ver, una cosa es el canon o pago anual y otra cosa son los requisitos para participar en el concurso. Sí, señora. Sí, señora. ¿Y quién? A ver, dime una cosa. ¿Esto se lo inventó Rodrigo Chávez? ¿O es una ley de la República? Y las leyes de la República, dicen ellos, los dictadores no las respetan. Bueno, resulta que Rodrigo Chávez sí la respeta.
y sí la quiere aplicar. Y los otros gobiernos, cobardes y pendejos, nunca quisieron aplicarla. Y la ley lo dice claramente, que las frecuencias serán subastadas. Entonces, ¿quién está cumpliendo la ley y quién está incumpliendo la ley? En todo caso, eso está congelado en estos momentos con una medida cautelar, Sí, entiendo. señora, sí, señora, pero es la ley. Eso no se lo inventó Rodrigo Chávez Robles. Por eso, Una ley que ni siquiera es de este gobierno, Evelyn. Ahora, lo que la ley dice es concurso, no subasta. Sí, bueno, sí. Entonces sería un concurso, no una subasta. Es que la ley tiene dos partes. Y eso sería bueno que se lo preguntara, porque yo no soy ducha en eso. La ley Yo tampoco, tiene por dos... eso le digo, quisiera hablar con doña Paola Bogantes, que me Exacto. parece que Lo tiene bien claro. Yo no lo tengo tan claro y tengo que aclararlo un poquito Sí, más. señora. Lo que sí le quiero decir es que me Pero ve que gustaría... vacilón, el dictador es el que quiere cumplir la ley. Y es una ley que no fue ni creada por él, ni aprobada en esta administración, ni nada. Entonces la ley dice, se vence en tal plazo y hay que hacerlo, y Rodrigo Chávez lo hace. Entonces el dictador. ¿Sabe el qué es lo que quiere pasa, silenciar a Pilar? los medios, También las formas cuentan y llamarles sinvergüenzas a los dueños de los medios de comunicación que están pulseándola para subsistir, pues no es plato de buen gusto, ¿verdad? Uno dice, pues, a ver, ¿por qué sirve? Simplemente no entraron. Evelyn, ¿usted cree que los medios de comunicación grandes en este país la pulsean para subsistir? Los grandes no, pero los medianos. Pero los grandes han tenido durante años una tarifa de 10.000 colones mensuales. Ni siquiera me alcanza para pagar la tarifa de mi celular, Evelyn. No hay derecho. Es que no pueden ser tan sinvergüenzas. Y son unos absolutos sinvergüenzas. Y no quieren pagar lo que les corresponde pagar. Ahora van a tener que pagar lo que les corresponde pagar. Porque ese bien nos pertenece a todos y no a los que la explotan en los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver en qué para esto de las frecuencias. Yo como trabajadora de esta radio espero que cambien el cartel. Bueno, vamos a ver qué le dice doña Paula Bogantes. Ahora, por favor, dígale a los primeros que preguntaron, a don Nelson y a don Eduardo, que me manden una sola prueba, una sola, de que Rodrigo Chávez es un dictador. Que Rodrigo Chávez ha incumplido alguna ley, alguna norma constitucional y algún reglamento. Ninguno. Entonces es absolutamente falso y son vendehumos los que dicen que esto quiere ser una dictadura. No, señora. Y en todo caso, sería un gobierno por voluntad popular. Y la voluntad popular es el eje del poder en la democracia. Entonces, si quiere el pueblo que haya repetición del gobierno, continuidad del gobierno, la habrá. Yo le preguntaba a doña Laura si tiene confianza en el poder, en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted la tiene o no la tiene? Sí, la tengo, pero no nos vamos a confiar. ¿Por qué le digo que no nos vamos a confiar? Estamos poniendo miembros de mesa y fiscales de mesa en todas las mesas que hemos podido. Ay, madre. Bueno, no era el extracto precisamente de eso, pero bueno, estuvo muy bueno. Pero Como vieron, se tocaron temas es importante el tema de las frecuencias porque van a salir en bárbaros. cualquier momento, ¿verdad? El tema de las frecuencias es una ley. Sí. Es una ley que ya existía y que lo que hizo el presidente fue obedecer lo que dice la ley. Y punto. Y el otro punto ahí también importante es que son varias rondas de subasta de frecuencias. Ya vino la primera y ahí participaron los que tienen más plata, ¿verdad? Porque quieren conservar. Imagínense que Canal 7 no hubiera participado de ella. Alguien le ganaba ahí la frecuencia de Canal 7 y se imagina Canal 7 sin frecuencia, ¿verdad? O sea, no ellos sería. tenían que sí o sí ir a buscar Igual la frecuencia. Repretel, creo Sí, que sí, la sí. Extra también ahí participó. Entonces, pero después va a haber otra ronda para otras frecuencias y otra ronda y así sucesivamente. No es que aquí murió la flor, como No, dice Selena, ¿verdad? Entonces, eso sí, tenerlo ahí presente. Y el primer tema era educación. sí. Em, ¿Viste cuando habló de Garnier? sí, sí lo escuché. Yo creo que a mí me gustaría hacer una entrevista sobre educación y hablar ampliamente de eso. La educación no se puede hablar, no se puede tratar como, como se trataría el bacheo de una calle. ¿Ok? No, es a largo No, plazo, eso es a muy largo muy largo plazo. plazo y hay muchas variables que hay que ajustar para cambiar, mejorar o solucionar temas de educación. Entonces, eso sí se las trae bastante. Que por cierto, tuvimos hace poco un live con Richard, hicimos un live donde estuvimos hablando con una candidata a diputada y también estuvimos hablando de ese tema, del tema de la educación, ¿te acuerdas?
la Con doña candidata a diputada Mauren, por candidata a Maure, diputada por por Pueblo Soberano para cinco, Cartago. el quinto lugar de Cartago, que estuvimos hablando de eso, y me pareció muy interesante algunos puntos que ella expuso sobre el tema de la educación y cómo veía la perspectiva. En fin, hay muchas aristas, ¿verdad? En el tema de la educación y sí queda claro que es a largo plazo. Óigame, estas decisiones que se vienen dando de parte del gobierno, precisamente, como el tema de que un niño, tan básica como que un niño de primer grado no puede pasar si no sabe leer, pues eso es importante. Del tema de, pues, de estructura que se le tiene que ir dando a un estudiante, cómo se tiene que hacer su presentación, qué se puede llevar, qué no se puede llevar, es parte de la disciplina. Es que muchos quieren un papel que diga ruta a la educación, esto y esto y esto, y en realidad las cosas, digamos que el ciudadano las percibe más dentro de la visibilidad, dentro del ser físico. Un colegio científico versus un papel que me den a mí que va a preferir el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano prefiere mil veces al colegio científico, al colegio técnico, que por cierto también discutimos con doña Maura en eso y me pareció muy interesante porque ella es profesora de un colegio técnico, pues es importante poner en perspectiva también el tema de educación, que como dice Richard, imagínense que podemos estar hablando de más de 20 años, e inclusive él ha puesto en ¿qué país es el que pone en Finlandia, ¿verdad? Siempre pone eso en Finlandia perspectiva. tiene el modelo educativo, uno de los modelos educativos más envidiados, pero ¿cuál es la particularidad de Finlandia? Finlandia tenía, rápida referencia, Finlandia tenía una educación privada muy buena, pero muy costosa, y una educación pública no tan buena, ¿verdad? Y subsidiada obviamente por el Estado. La brecha se hizo muy grande, y ellos veían más o menos una situación parecida a Costa Rica, pero otras variables, ¿verdad? Sí. Entonces ellos dijeron, necesitamos tener un sistema educativo diferente, no Ujú, hacer modificaciones, sino reconstruirlo. Y en ujú. un proceso de 35 años, ellos poco a poco lo que hicieron fue unificar los dos sectores de la educación, mejorar la preparación de los profesores, pagarles muy bien a los profesores, remodelar completamente la estructura, la infraestructura para educación, incluir nuevas metodologías de educación de cero prácticamente, pero para eso usted tiene que trabajar en graduar a muchas generaciones de profesores Sí, configurados de manera distinta sí, sí, sí. y para responder a los objetivos del país, en ese caso de Finlandia. Eso es en resumidas cuentas. Eso duró 35 años. Eso no Ujú. fue un gobierno. Póngale que fueran 4 años de gobierno. No sé cuántos años tendrán ahí los gobiernos en Finlandia. Pero de 8 por 4, 32. Casi, casi nueve gobiernos de Costa Rica para reconstruir la educación, y hoy es una envidia, o sea, genera envidia de la buena, obviamente, el sistema educativo de Finlandia. Entonces, y sobre el tema de la ruta de la educación, yo lo he mencionado anteriormente. Yo sí revisé el documento de la ruta de la educación porque sí había un documento, ¿ok? Ah, Y ok. está ahí en la página, bueno, no sé si todavía sigue, pero yo hice un podcast incluso que está publicado aquí en el canal, pero para atrás, ¿verdad? Y en ese Bueno, podcast yo hablo cuáles son las áreas que toca la ruta de la educación: infraestructura, recursos humanos, la parte financiera, la parte de formación educativa para los docentes, capacitación constante, las contrataciones, ¿verdad? Continuas, porque a los docentes hay que contratarlos cada año y bajo unas condiciones distintas. Ya creo que ya dije la parte financiera, la ujú. parte Infraestructura pedagógica, pedagógica. ¿ok? Que es la orientación de la educación, la parte didáctica, que son las estrategias de educación, los insumos con los que se cuentan, no me acuerdo si ya dije infraestructura, Ya dijiste ¿verdad? infraestructura. Y atender los temas de infraestructura delicados, pero Mantenimiento de la sopesarlo infraestructura. con No solo crear infraestructura. pero del presupuesto, o sea, ¿cuánto cuento yo, con cuánto cuento para poder invertir en infraestructura? Ujú. Entonces, y ahí
N cantidad de cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar, son lineamientos indispensables para poder llevar el ministerio, porque el ministerio, aunque se dedica a educar, internamente es como una mega empresa. 80.000 educadores. ¿Cómo hace uno para mover esa planilla? Para que todos reciban su pago a tiempo y de manera correcta. O sea, es muy, muy complejo. Entonces, sí existe el documento. De repente, el término ruta fue el equivocado. De repente. Tal vez De ese es repente tenía que ser lineamientos, tal vez eso era, pilares, tal vez eso era, principios, principios. fundamentos, ejes, ¿verdad? De la educación. Podría ser, pero de que había, había. Y que de repente uno no lo ve objetivamente porque mucho pasa adentro. ¿Ok? Como una empresa. Y la Coca-Cola, uno dice, ¿y cómo operará la Coca-Cola? ¿Y cómo estarán sus procesos de distribución? ¿Y sus procesos de producción? ¿Y sus cuentas por pagar? ¿Y sus cuentas por cobrar? ¿Y su balance contable? No, uno ve la Coca-Cola, uno compra la Coca-Cola, abre la Coca-Cola, se toma la Coca-Cola y dice que rica la Coca-Cola. Y no nos está pagando la Coca-Cola. Ojalá que sí nos pague la Coca-Cola un día. Pero uno al final ve el producto y no ve todo lo que hay detrás de él. Exactamente. Bueno, yo creo que terminamos con esto y ahora nos vamos al último tema, que por supuesto fue el que salió hace poco, salidito del horno. Es la última encuesta de Sid Gallup y por supuesto vamos a verla brevemente, que son los últimos datos precisamente que da la señora Laura Fernández y el resto de los candidatos a la presidencia. Correcto. Primero que todo, vamos a mostrar un uso positivo y adecuado de la inteligencia artificial. ¿Ok? Sí. Primero, ese es el anuncio. Ujú. Este es el anuncio. Sid Gallup, ¿verdad? Laura Fernández, candidata a la presidencia de la República por el Partido Pueblo Soberano, 41% de intención de voto, encuesta publicada el 6 de enero del 2026. Y aquí viene un hashtag, vea qué bonito, 6 AM, 1 de febrero 2026. Cuando uno utiliza la inteligencia artificial para poder informar e ilustrar algo de manera positiva, sin denigrar absolutamente a nadie, eso está bien. Esta imagen yo la generé con inteligencia artificial y nadie se va a sentir ofendido por eso, ¿verdad? O sea, no No. estoy flagelando La la imagen de, en este imagen caso, de del doña fondo, Laura. la bandera o la señora Laura Fernández, porque más bien la No, no. estás resaltando. Ahí no hay ningún problema. Figura pública, ¿verdad? Candidata a la presidencia, y uno le da los elementos a la inteligencia artificial. Yo le digo, necesito que agarre esta imagen, necesito que ponga esto, 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 que esto se distinga, que se vea de Costa Rica, y además este texto, y que se vea también el hashtag y todo ese asunto. Entonces está bien, ¿ok? Pero sí necesitamos regulación a nivel legal para que no se pueda utilizar la imagen de alguien, pero de manera negativa. ¿Ok? Y que eso esté, obviamente, pues penado. En este momento no lo está. Bien. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Laura Fernández, candidata a la presidencia de la República por el Partido Pueblo Soberano, lidera las encuestas con el 41% de intención de voto según el más reciente estudio de Sid Gallup. Y aquí tenemos el estudio completo que lo publicó Ana Cris. Vamos a verlo. Vamos a acercarlo lo más que se pueda porque se pixelea un poquito, ¿verdad? Es Ok, este, el que está a la ahí. izquierda, Ajá. ¿verdad? Dice. Laura Fernández, 41%. Álvaro Ramos, 32% abajo, 9%. ¿Ok? Debajo está Fabricio Alvarado. Esto coincide Fabricio. con Opol. Ajá. Y es ahí donde uno dice, aquí tenemos una batalla de encuestas. Ujú. ¿Ok? Sí, Porque porque está ahí Despo y la y el CIEP otra, y el UCR, CIEP, CIEP CIEP de UCR, la que dicen UCR otra cosa. y DESPO de la Universidad Nacional, los dos ponen a Fabricio como en quinto o sexto lugar, algo así, ¿verdad? Ujú, Pero en el caso de Opol y el caso de Sid Gallup, lo ubican en un tercer lugar. Y ujú. la verdad es que, por lo menos a mí se me hace más lógico, ¿ok?
Entonces, tenemos a Álvaro Ramos en segundo lugar con 9%, Fabricio Alvarado con 6% en tercer lugar, debajo está Ariel Robles con 4%, y debajo de Ariel Robles está Claudia Dobles con 4%. Me imagino que los decimales por ahí son diferentes y por ahí Hacen la y se diferencia. vienen en este orden, ¿verdad? Ujú. Y ya en el lugar, ¿qué? En el lugar 6, en el sexto lugar viene Sexto Natalia lugar, Díaz Natalia Díaz. con 2%, Juan Carlos Hidalgo con 2%, Eliezer Feinstein con 2%, cosa que me sorprende, Luis Amador con Sí. 2%, ¿ok? José José Aguilar Aguilar Berrocal. Berrocal, 1%, debajo está Luz María Alpizar con 1%, que a mí verdaderamente me sorprendió. Sí. Después Fernando Zamora, Bajó. ¿ok? Y Ana Virginia Calzada, Ahí la está. del, ¿cómo se llama? La del El comercial del video. diablo, Ujú. con 1%, y ya los demás, pues, están por debajo del 1%. El margen de error, no recuerdo cuál era, no sé si por aquí está, creo que no, ¿verdad? Pero No. normalmente el margen de error va de 1.5 a 2, 2.5, por ahí, dependiendo. En todo caso, quienes estarían debajo del margen de error de fijo están José Aguilar Berrocal, Luz María Alpiza, Fernando Zamora, Ana Virginia Calzada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estos son los resultados que tenemos hoy de esta encuesta y pues, ¿cómo los asimila usted, Ana Cris? Bueno, comparándolo como Paul Consultores, que fue en la última semana de diciembre, como les decía anteriormente, andaba por un 39.45, si no me equivoco con el dato. La señora Laura Fernández, que era el primer lugar, y vean que ya está produciendo, porque está creciendo más o menos un 1.55% de dato, ¿verdad? De diciembre, ahorita enero, ¿verdad? Sí. Y Álvaro Ramos y Fabricio Alvarado creo que se están manteniendo parecido, ¿verdad? Ujú. Parecidillo, parecidillo. Y los demás, no tengo nada más que decir, solamente la señora Ana Virginia Calzada, que está en un 1%, y veremos dentro de algunos días que ya empiecen a producirse otras encuestas si el video ese del diablo, pues le produjo o no réditos. Exactamente. Entonces, por aquí tengo las características del estudio. Ujú. Vamos a ¿Qué ver dice? si viene el margen de error. Yo creo. Porque sí creo que sería importante, ¿verdad? Vamos a ver, población de estudio. Considera a todas las personas de 18 años y más ciudadanos de Costa Rica y residentes en el país de acuerdo con el padrón electoral publicado en el Tribunal Supremo de Elecciones. Mm. Se realizaron 1.200 entrevistas distribuidas por todo el territorio de Costa Rica. Para la muestra, primero se realizó una selección aleatoria de conglomerados de viviendas en los estratos definidos. Y bueno, lo que estaba buscando era el margen de error, No, pero en la normalmente nota que ronda tengo no. entre el 1 y el 2%, Ajá. siempre ronda el margen de error, ¿verdad? Entonces, por ese lado, este, por aquí debe estar, aquí tengo, estoy revisando. Pero por ahí debe rondar. Ah, aquí está, aquí está. Ya lo encontré. A nivel general, ¿Qué? en los casos en que se utiliza la totalidad de la muestra, el error de muestreo sería de 2.8%. Como Ok, máximo, ok. como máximo, ¿verdad? En ese sentido, de Natalia Díaz para abajo, están dentro del margen de error. O sea, que podría ser que tuvieran 2.8 más o 2.8 menos incluso. Sí, sí, A sí. eso se refiere el margen de error, ¿verdad? Ok, yo creo que, o sea, vienen varias encuestas. Este mes va a estar cargado de encuestas y vamos a ir a ver Sí. viendo datos y los datos van a empezar a generarse rápidamente, porque como les decimos, esta es la última carrera, el último tiempo que tienen todos los candidatos presidenciales para poder generar ese movimiento de la aguja de la que le hablábamos a través de pues sus diferentes
comandos de campaña, ¿verdad? Sí. Veremos cómo continúa esa brecha que existe entre el primero y el segundo lugar, si se amplía o si se reduce a través de las decisiones que tomen pues los diferentes comandos de campaña, que como les decimos, ya está tomando decisiones, ¿verdad? Cada uno tiene pues su estrategia y ellos la tienen muy clara, entonces veremos a ver qué nos enseñan. Yo lo único que sí digo, yo creo que desde este espacio siempre lo hemos promovido, es que siempre sean pues una política honorable, honesta, que no se den cosas grotescas, porque yo creo que el ciudadano no está buscando eso. En realidad, yo creo que ojalá que se enfoquen en esos debates, en propuestas, y ya lo vieron. O sea, de cierta manera voy a decir algo que no sé si es mi opinión personal. Creo que los debates no es que dejen de ser tan importantes como antes, pero siento yo que ya aquellos espectáculos del Listerine y de qué dijo aquel o qué dijo aquel, sin pues irnos al fondo de qué le están ofreciendo el ciudadano costarricense, ya eso no, pues no es tan importante para el público. El ciudadano está aspirando a cosas más profundas, soluciones concretas, y yo creo que siento desde mi perspectiva que hacia eso vamos. Veremos a ver qué termina de suceder en esta cúspide de la campaña electoral. El ciudadano está mucho más informado en este momento que en elecciones anteriores, eso es indudable, ¿ok? Ujú. Eso no se puede decir que es una mentira o algo por el estilo. Es un ciudadano diferente, entonces hay que entender eso también. Y nada más para finalizar, tenemos aquí también un audio bueno, esta es una nota de Ujú, Monumental, ¿verdad? ujú. Informando sobre esta encuesta y escuchar 47 segundos del analista político Daniel Calvo que hace un comentario interesante, entonces vamos a escuchar. Primero de ellos es que Laura Fernández ya supera en este caso el 40%, aunque por muy poco, con apenas un 41%, bueno, cuadriplica a su más inmediato rival Álvaro Ramos, algo que habíamos visto en otros estudios de opinión y que nos habla de que su principal rival es justamente ese, superar el 40% para definir en primera ronda. También me parece relevante que Laura Fernández es la candidata con menos cantidad de opiniones desfavorables, es decir, con menos rechazo, lo que le daría oportunidades de crecer y que de a poco también las personas ya terminan por identificar al Partido Pueblo Soberano como el partido oficialista o el partido de gobierno, lo cual me parece que es importante, sobre todo con miras a las elecciones de diputados, donde se vota por partidos y no por candidatos. Eso que dice don Daniel Calvo es interesante porque el porcentaje de aceptación que tiene el Partido Pueblo Soberano es de 28%. Ujú, Ha ido en ascenso. Siempre, bueno, a veces uno se le mezclan los datos de diferentes encuestas, ¿verdad? Pero ujú, en este caso tiene 28%, primer lugar. Segundo lugar está el PLN con 14, ujú, la mitad, ¿verdad? Eso ujú. nunca había pasado, No, que el PLN el estuviera PLN siempre ha de segundo. estado casi que a la cabeza. Exacto. Luego viene el PUSC con 6%. O sea, estamos viendo como en mitades, ¿verdad? Mitad de Ujú, 28, 14. Mitad de ujú, 14 sería 7. Bueno, en este caso ujú, es 6, el ujú. PUSC. Y luego viene Nueva República con 4%. Luego está el Frente Amplio con 3%. Oiga, 3% el partido del presidente. Si se Oh, interpreta el partido del presidente como el Partido Pueblo Soberano no tendría 28, tendría 31. ¿Ok? mm, Porque, repito, ¿quién va a decir, no, yo me voy con el partido de Luz María Alpizar? mm, Luego viene Coalición Agenda Ciudadana, 2%. ¿Ok? bueno, Y otros, 7%. Ninguno, 34%. interesante. Muy Ahí están los interesante. datos. Ahí están los Se datos. siente como el despegue, ¿verdad? Del ciudadano hacia el partido, ¿verdad? Hacia los partidos.
De hecho, y definitivamente. nada más para focalizar, vamos a ver cuántos días faltan para las elecciones, que esto ya ¿Cuántos? sería como para ir cerrando. Déjeme ver mi calendario que ayer no publiqué, pero Porque había sí mucho había demasiada cosa y y con hoy lo peor. terrible. Pero bueno, entonces, hoy es martes, digamos, descontando el 6, son 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Faltan 26 días para las elecciones. 26 del 26. Sí. Es más, menos, faltan 25, porque termina el día 25 y ya es 1 de febrero. Es más, al 24, porque ya casi que vamos, ya somos otro día más. No, contando el día completo de mañana. De Bueno. mañana, porque son las 11:56, ¿verdad? Ajá, ya, Todavía estamos martes. 11:56. Todavía estamos Ajá. martes. Y este convergencia Entonces, quedó largo. sí, véanlo con café, por favor. Si Sí, llegaron hasta el final, digan, llegué hasta el final con café. ok, sí. Y bueno, pues Quedó hermoso, así hay para que ustedes se disfruten ahí. mucha información. Yo quedo pochotón. Quedó pues entonces. Sí. Exactamente. Grandote, Entonces, grandote. agradecerle muchísimo por la atención. Tratamos de que sea lo más concreto posible, pero hay cosas que hay que explicar en detalle para que queden pues bien, bien claritas, ¿verdad? Muchas gracias, Ana Cris, Muchas por la gracias, agenda. Richard. Gracias a los costarricenses. Bendiciones. Y pues nos vemos el viernes, si Dios lo Nos permite. vemos el viernes. Se cuidan. Bye bye. Luego, Hasta chao. luego. Bendiciones.